Saludos mis amigos y hermanos en Cristo, este es tu amigo y hermano Ricky Frontán. Hoy vamos a comenzar el estudio de lo que es la epístola de Judas, un estudio expositivo acerca de esta epístola. El por qué decidí traer este estudio. Hoy vemos constantemente cómo el evangelio de Cristo es vituperiado por causa de las personas que se dicen ser creyentes y lo que han cogido es el evangelio de Cristo para la mercadería, haciendo mercadería, los escándalos de supuestos ministros, pastores del evangelio son la mayor causa de vituperio al evangelio de Cristo. Y como he dicho en otras ocasiones, el daño mayor al evangelio no viene de los incrédulos, no viene de los que odian el evangelio, no vienen de los homosexuales, no viene de los ateos, no. El daño más grande viene de aquellas personas que se identifican como cristianos y como líderes cristianos que están causando todos estos escándalos que vemos constantemente, abusos con menores, robándose dinero de las iglesias, haciendo mercadería. La Biblia dice claramente en Romanos capítulo 2, versículo 24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y es por eso que he decidido traer este estudio expositivo acerca de la epístola de Judas. La epístola de Judas trata acerca y advierte acerca de todos estos falsos maestros y lobos rapaces que van a entrar al rebaño y que están causando todo este escándalo y todo este daño. Así que la epístola de Judas, hoy solamente me voy a mantener en lo que es la introducción a la epístola de Judas. Como dije, esto va a ser un estudio versículo a versículo. La epístola de Judas solamente tiene un capítulo. Solamente es un capítulo y está antes del libro de Apocalipsis. Si llegas al libro de Apocalipsis, te pasaste. Sobre este vamos a comenzar rapidito lo que es la introducción de esta epístola. Judas es la última de las 8 epístolas generales o universales. ¿A qué se refiere esto? Que como vemos las otras epístolas, por ejemplo, 1 Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, van dirigidas a una iglesia en específico, aunque obviamente se aplica al pueblo de Cristo en general, ¿no? Pero van dirigidas o a una iglesia o a una persona. Estas epístolas generales no van dirigidas en específico a una iglesia o a una persona. Por eso se llaman epístolas generales. Y dice que de las 8 epístolas generales, esta es la última. Es la más corta del Nuevo Testamento después de Filemón, segunda de Juan y tercera de Juan. Esta epístola es conocida como los hechos de los apóstatas. Un apóstata es una persona que se identifica con el evangelio, que afirma creer el evangelio y después abandona esa fe, sea completamente o sea que se desvía y cae lo que es en herejías o doctrinas de demonio. Así que esta epístola es conocida como los hechos de los apóstatas porque se dedica exclusivamente al tema de los falsos maestros, que son supuestos creyentes que apostatan de la verdadera fe, causando daño a las ovejas del rebaño, algo que, como expliqué, vemos constantemente en este tiempo y vemos el daño tan tremendo que está haciendo al evangelio. Pero como vamos a ver, el mismo Señor nos advierte acerca de estos falsos maestros y de estos falsos apóstoles. En Mateo capítulo 7, versículo 15, el mismo Jesús dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Ningún falso maestro viene con un letrero que diga, soy un falso maestro, soy un hereje. No, dice como el Señor advirtió, vienen vestidos como oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo se conocen? Dice, por sus frutos los conoceréis. No es por el tamaño del ministerio, no es por lo famoso que sean, no es por el conocimiento que tengan, no es por los dones que manifiesten, sino por el fruto. Por el fruto se conoce el verdadero creyente, el verdadero hombre o mujer de Dios por el fruto. En Mateo 24:4 el Señor nuevamente nos advierte, mirad que nadie os engañe. Vea que esto es constante advertencia que nos trae. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos, no dice 2 o 3, muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo,
y a muchos engañarán. Lamentablemente muchos van a ser engañados. Así que el hecho de que muchos crean o muchos sigan tal institución o tal doctrina no significa que estén en la verdad. Muchos van a ser engañados. Pablo, despidiéndose de los ancianos o líderes de la iglesia de Éfeso, advierte en Hechos capítulo 20, versículos del 28 al 30. Dice, por tanto, mirad por vosotros. Aquí le está hablando a los líderes. Tenemos que ver que en el Nuevo Testamento el gobierno en cada congregación era un gobierno plural de ancianos, obispos, pastores. Son diferentes términos para referirse al mismo oficio en el primer siglo. No es hasta el segundo siglo que esto cambia, a mediados del segundo siglo, donde el obispo está por encima de los ancianos y pastores. Pero en tiempos bíblicos del Nuevo Testamento, los tres términos se referían al mismo oficio. No había un pastor por iglesia, sino que había un grupo de pastores o ancianos que gobernaban esa iglesia. Y Pablo reúne a estos pastores de la iglesia de Éfeso. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y como a esos mismos, en el capítulo 20, versículo 17, Pablo llamó ancianos. Así que vemos que se refiere obispos y ancianos, son términos intercambiables. Y dice, para apacentar la iglesia del Señor. Primer punto, la iglesia no es de ningún pastor, no es de ningún obispo, no es de ninguna institución, es del Señor. No es de ninguna denominación, es la iglesia del Señor. Y note que así es que se conoce la iglesia del Señor. No se conoce como la iglesia católica romana ni como la iglesia protestante. No, estos son etiquetas. Y decir, ¿cuándo nace la iglesia protestante? O la iglesia católica romana es la más antigua. No significa nada. Porque primeramente vamos a ver que la verdadera iglesia se define por la doctrina. Por la doctrina, si lleva la doctrina apostólica. Y no tiene etiqueta de católica romana o protestante o bautista o metodista o pentecostal. Se conoce como la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y aquí viene la advertencia, versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Estamos viendo aquí una iglesia que fundó el mismo apóstol Pablo, la iglesia de Éfeso, de los Efesios, que le escribe una epístola y después es mencionada en una de las 7 iglesias del Apocalipsis, cuando el Señor les escribe por medio del apóstol Juan. Una iglesia apostólica a la cual el apóstol les advierte que en medio de vosotros iban a entrar lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Así que el hecho de que una iglesia tenga 2000 años, que se pueda trazar desde el primer siglo, no significa que en un momento dado no se puede desviar con falsas enseñanzas, porque Pablo advierte que iban a entrar en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y va más allá y dice, y de vosotros mismos. Aquí le está hablando a los mismos apóstoles, a los mismos obispos, a los mismos ancianos, que el mismo Pablo reconoce que el Espíritu Santo había puesto ahí. Y dice, entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Así que mis amigos, mis hermanos en Cristo, la antigüedad de una institución, aunque haya sido fundada por apóstoles, no significa que siglos después se mantiene en la misma enseñanza. Porque se puede desviar y en el momento en que se desvía deja de ser la iglesia de Cristo cuando entran falsas enseñanzas. Pablo le está advirtiendo esto aquí a una iglesia que él mismo fundó. Así que la antigüedad de una institución no garantiza que hasta el día de hoy sean iglesia de Cristo. Entiendo que esto pasó con la iglesia de Roma y que esto pasó con muchas iglesias protestantes que hoy en día no tienen que ver nada con la enseñanza que trajeron Lutero y Calvino, porque se han apartado completamente. Han traído cosas perversas que han desviado al rebaño. No me imagino yo a una iglesia del primer siglo, sea la de Roma o sea la de los Efesios o la de Jerusalén, enseñando acerca de trae tu semilla de fe para que de esa manera tú traigas 100 denarios y Dios te los multiplique por 1000. No veo eso.
Tampoco veo una iglesia del primer siglo trayendo una enseñanza de un supuesto purgatorio del cual tú puedes salir pagándole indulgencias, comprándole indulgencias a la iglesia. Así que vemos que estos son enseñanzas que no son apostólicas y que son desvío de los lobos rapaces que han entrado dentro del rebaño. Y que la antigüedad de la iglesia o de la congregación no garantiza en nada de que siga siendo iglesia de Cristo. Es una advertencia que tenemos que prestar. Esto no tiene que ver con protestantes o católicos romanos. Esto tiene que ver con ser bíblico y asegurarnos que estamos en la iglesia del Señor, que hemos nacido de nuevo. Y que no estamos siendo engañados por estos falsos lobos rapaces que se han metido. Y dice, y hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Van a arrastrar tras sí a muchos de los discípulos. En 1 Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 3, el apóstol advierte, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos comienzan con la primera venida de Cristo. El apóstol Pedro en el primer sermón de Jerusalén habla sobre la profecía de Joel que se había cumplido en ese día de Pentecostés y habla acerca de esa profecía que había en los postreros días, y el apóstol Pedro la cita como cumplida el día de Pentecostés. Así que los postreros días no se refiere solamente al periodo poco antes de la venida de Cristo, como muchos piensan, sino que comienza desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, cubren lo que son los postreros días o los últimos tiempos. Y dice el apóstol, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Vean la advertencia. ¿Por qué? Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada o encallecida la conciencia, prohibirán casarse. Oiga bien, prohibirán casarse. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Así que cualquier denominación, religión, congregación que prohíba casarse es doctrina de demonio. Que imponga un celibato obligatorio, Pablo advierte que es doctrina de demonio. Vean cómo podemos reconocer. También que prohíban comer ciertos alimentos porque supuestamente según la ley del antiguo pacto están prohibidos, pues Pablo dice que traer eso en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, es doctrina de demonio. Que no puedes comer carne, solamente pescado, que no puedes comer cerdo. Caramba, yo no como cerdo por motivos de salud, pero no por motivos religiosos. Que no puedes comer ciertos alimentos, pues llámese como se llame, esa denominación o esa institución está trayendo doctrinas de demonio de las cuales el apóstol Pablo nos advirtió. Solamente cuando entran estas doctrinas de demonio a la iglesia es que se piensa ver el sexo aún dentro del matrimonio como algo sucio, como algo que había que abstenerse, y de eso vamos a hablar en el próximo estudio. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículos del 3 al 4, el apóstol también advierte, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oírse, amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Así que vemos las advertencias en todo el Nuevo Testamento acerca de estos falsos maestros, que es el tema que trata la epístola de Judas. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo del 1 al 3, dice el apóstol, pero hubo falsos profetas entre el pueblo. En tiempos del antiguo pacto siempre hubo falsos profetas. Siempre se cuelan estos falsos profetas. Esto no es algo del siglo XXI. Esto no es algo que surge después con los protestantes. Esto no es algo que surge con la Iglesia Católica Romana. No, esto es algo que siempre lo ha habido. Y dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. Mire la advertencia. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente. Y así es como operan estos falsos maestros. Ellos introducen encubiertamente. ¿Qué es una herejía? Una herejía es una verdad que se mezcla con mentira, y por eso es tan difícil de detectar. Por ejemplo, una herejía te puede decir, Cristo murió por los pecados.
Sí, lo cual es una verdad bíblica, pero te dice, pero también murió para que tú no padezcas ninguna pobreza. Él murió para que tú siempre tengas salud. Él murió para que tú tengas carros nuevos. Eso ya es una herejía, están mezclando, ¿ves? Es solo un ejemplo. Entonces dice, pero introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos, oiga bien, muchos lamentablemente los seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y oiga bien, y por avaricia harán mercaderías de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Así que vemos la advertencia que trae de estas personas y dice que van a hacer mercadería. Van a hacer mercadería, por avaricia harán mercadería. Esto es lo que vemos cuando la Iglesia Católica Romana empezó a vender sus indulgencias para construir la capilla de San Pedro y supuestamente sacar las almas del purgatorio más rápido con la venta de indulgencias. Esto es lo que vemos en iglesias que se hacen llamar protestantes cuando están diciendo que hagas pacto con Dios, trayendo dinero, trayendo tu semilla de fe para que traigas $100 y Dios te devuelva 1000. Esto es haciendo mercadería y te hablan palabras fingidas. Y por esta causa es que el nombre de Cristo es blasfemado. Por esta causa es que el evangelio es blasfemado. Por esta causa es que ya hoy en día decir que uno es pastor te miran como un charlatán. ¿Por qué? Porque hay muchos charlatanes, lobos rapaces disfrazados de pastores. Pero así como hay charlatanes, hay siervos de Dios. La Biblia establece pastores. Es un término bíblico. Sin embargo, no aparece ningún término bíblico en el Nuevo Pacto sacerdotes. Así que sí hay genuinos pastores y hay charlatanes, pero la Biblia nos advierte por qué somos engañados, porque no leemos la Biblia. Entonces, la epístola de Judas trata de lo que es estos falsos maestros. Por eso la importancia de estudiarlo, para que usted no le engañen, como decimos en Puerto Rico, no le metan las cabras al corral, no sea engañado por estas personas. Así que ya con esto vamos a entrar entonces, voy a leer una breve introducción a la epístola de San Judas. Voy a estar trayendo esa introducción de la Biblia de estudio del doctor César Vidal sobre la epístola. Así que ya vemos que la Biblia, todo el Nuevo Testamento advierte de estos falsos maestros y vemos que ese es el tema de lo que es la epístola de Judas. Ahora bien, vamos a ver un poco de información en lo que nos queda de tiempo acerca de esta epístola. Dice, el autor de la carta de Judas se presenta como siervo de Jesús, el Mesías, y hermano de Jacobo, el hermano de Jesús que tuvo un papel importante y valioso en la comunidad de Jerusalén. Sé que algunos piensan que María no tuvo más hijos, no vamos a entrar en ese tema ahora, vamos a tocarlo la semana que viene en el próximo estudio. Pero dice aquí la introducción que este era hermano, él se presenta como hermano de Jacobo, a la vez que es hermano de Jesús, que tuvo un papel importante y valioso en la comunidad de Jerusalén. De hecho, fue el primer obispo de la Iglesia Madre de Jerusalén. Nos encontramos pues ante uno de los hermanos de Jesús a los que hacen referencia tanto Mateo como Marcos en Mateo 13:55, donde se dan los nombres de ellos, incluyendo el de Judas. Este Judas no hay que confundirlo con Judas el Iscariote, el que traicionó a Jesús. También lo vemos en la lista de Marcos, capítulo 3, versículo 3, que vamos a entrar en detalle la semana que viene. Los otros se llamaban José, Simón y Jacobo, que es el Jacobo mencionado. Juan, sin citar explícitamente sus nombres, indica que no creyeron en el anuncio. Indica que no creyeron en Jesús durante su ministerio. Eso lo vemos en Juan 7:5 y lo vamos a examinar la semana que viene. De esa manera se cumplía así la profecía del Salmo 69:8, donde se anunció que los hijos de la madre del Mesías no creerían en él. También vemos, dice,
Según una noticia de Egésipo, transmitida por Eusebio, los descendientes de Judas, el hermano del Señor, poseían 39 acres de tierra con un valor importante de 9.000 denarios en una época hacia el final del siglo I después de Cristo, alrededor del año 70 después de Cristo. La carta de Judas cuenta con notables y llamativos paralelos con la segunda carta de Pedro y Apocalipsis. Así, los falsos maestros son acusados del error de Balaam, como vemos en Judas 1:11 y Pedro 2:15 y Apocalipsis 2:14. Acerca de la fecha, esperaríamos pues que fue ante una fecha al inicio de la década de los 70 del siglo I que se escribió, como muy pronto a finales de los 50. El enfoque de la carta de Judas es eminentemente práctico. El autor afirma que inicialmente había pensado en escribir sobre la común salvación, pero al final lo hizo sobre la fe dada una vez para siempre. Una afirmación que descarta totalmente la aparición de nuevos dogmas a lo largo de los siglos, como ha sucedido, por ejemplo, en el seno de la Iglesia Católica Romana o en sectas que apelan a revelaciones posteriores, como es el caso de las pronunciadas por la profetisa adventista Elena White o por el profeta mormón José Smith. O sea, aquí vemos que él habla de la fe dada una vez a los santos. No se siguen añadiendo dogmas a través de los siglos, y eso lo vamos a estudiar aquí. También dice aquí el doctor César Vidal, a inicios de la segunda mitad del siglo I, Judas podía afirmar de manera rotunda que Dios ya había entregado la fe, o sea, la doctrina, una afirmación muy similar a la de Hebreos 1, del 1 al 2. La pureza de esa fe se veía amenazada por la entrada de falsos maestros, como vamos a ver en el 1:4, un dato que encaja con el anuncio de Pablo, como ya vimos en las citas que leímos, al respecto en los años 50 del siglo I. Sin embargo, no había que engañarse sobre cuál sería el resultado final. La Escritura deja de manifiesto la certeza del juicio de Dios sobre este tipo de gente, como enseña el destino de los incrédulos que salieron de Egipto, el castigo de los ángeles encerrados en prisiones o el juicio de Sodoma y Gomorra del uno, como vamos a ver más adelante. O sea, así que estos falsos maestros, aunque parezca que se salen con la de ella, van a dar cuenta al Dios viviente. Dice, estos falsos maestros mantienen a veces pretensiones extraordinarias, como por ejemplo la de tener poder sobre los demonios. ¿Suena familiar? Pero la realidad es que se reducen a ser gente codiciosa y espiritualmente estéril al estilo de Caín, Balán o Coré. Del destino final de estos impíos que utilizan la lengua para mentir en beneficio propio, incluso se habla en fuentes extrabíblicas como la literatura enoquica. Algunos autores han utilizado este pasaje para insistir que los primeros cristianos consideraban inspirados los libros enóquicos, o sea, de Enoc, pero no existe ninguna razón para llegar a esa conclusión. Al igual que Pablo no dudó en citar autores griegos en su predicación del Areópago, Hechos 17:22, Judas menciona aquí una fuente extrabíblica. En el último tiempo, que no es la época inmediata anterior a la segunda venida de Cristo, sino el espacio de la historia que se extiende desde el ministerio, como explicamos, de Jesús hasta la parusia, segunda venida de Cristo, será común este tipo de gente que comercia con la religión. Finalmente, vemos ciertamente la carta de Judas es un texto menor si se le compara con las grandes cartas de Pablo e incluso con las precedentes de Pedro. Sin embargo, su descripción de los falsos maestros resulta de enorme utilidad en un mundo donde la mentira, la falsedad doctrinal y la codicia se envuelve en adulación para poder conseguir dinero mediante enseñanzas que no transmitieron los apóstoles, que no son otra cosa que doctrinas agradables que la gente está más dispuesta a escuchar. Así que así concluimos. Como vemos,
Los apóstoles no enseñaron acerca de indulgencia, no enseñaron acerca de semilla de fe para ganar el favor de Dios o para ganar riqueza, nada de eso. Y todo esto lo vamos a entrar en detalles en la epístola de Judas. Así que así concluimos, mis amigos y hermanos, esta introducción a la epístola de Judas. En el próximo video, con el favor de Dios, vamos a estar ya entrando de lleno en lo que son los versículos 1 y 2. Así que cualquier preguntita tú puedes escribirme aquí a los comentarios. Puedes ponerle me gusta, puedes suscribirte al canal para que automáticamente te lleguen estos videos. Puedes compartir estos videos. Como dije, esto va a ser un estudio bien profundo, versículo a versículo. Es la mejor manera de estudiar la Biblia para no sacar ningún texto fuera de contexto. Así que espero que haya sido de ayuda, de edificación. El propósito de esto es la gloria de Dios y la edificación de cada uno de los oyentes. No es entrar en polémica ni en uno tratar de lucir cierto conocimiento. No, Dios me libre de tal cosa. Así que mis amigos y mis hermanos, será hasta el próximo video. La paz de Cristo sea con todos ustedes. Amén.